En este vídeo vamos a hacer un resumen de la evolución de las secuencias latinas que, qui, ge, gui, pasando por el latín vulgar, el castellano medieval, el siglo de oro y la actualidad. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo de todas estas palatalizaciones del castellano.com/quequi. Y empezamos, lógicamente, por la situación en latín clásico y qué ocurre, cuáles son los cambios que vamos a tener en latín vulgar. Como sabemos de clases de latín, las secuencias CE o CI en latín clásico se pronuncian que, qui. Luego, en latín vulgar, esto se va a palatalizar y vamos a tener las secuencias che, chi. Ahora en un momentito vamos a ver ejemplos. Por su parte, las secuencias GE, GI en latín clásico se pronunciaban ge, gi. Esto en latín vulgar palataliza y se pronuncia bien ye, gi, bien ye, gi. La cuestión de si es ye, gi o ye, gi no tiene mayor interés, así que continuamos. Como estaba diciendo, vamos a ver algunos ejemplos del paso del latín clásico a las pronunciaciones vulgares, que qui pasa a che, chi. Entonces, del latín quena vamos a tener chena y del latín quinctu, el cinto, cinturón, vamos a tener cinto. Si nos fijamos, básicamente eso es lo que tenemos tal cual en italiano. Es decir, que el italiano en este sentido no ha cambiado ya desde el latín vulgar. Y luego las secuencias ge, gi, que pasan, vamos a simplificar, a je, ji. Entonces, por ejemplo, de gelu, el hielo, de ahí viene, por ejemplo, gélido, vamos a tener una pronunciación algo así como gelo. Por ejemplo, de germanu, vamos a tener germano. Y, por ejemplo, de vagina, vamos a tener algo así como vagina. Aquí nos estamos refiriendo, lógicamente, a la vaina de la espada. Luego pasamos al castellano medieval. Estábamos en el latín vulgar, vamos a ver el castellano medieval. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, tenemos que, qui, que pasa a che, chi. Luego esto en español medieval pasa a tse, tsi. Y aquí, si estamos atentos, quizá nos estaremos preguntando, bueno, ¿y esto cómo es? Si en español actual todavía existe, por ejemplo, che en noche. Y eso no ha evolucionado a noche. Y efectivamente, pero eso es porque la secuencia noche no procede de CE, sino en este caso de CT. Y es posible que precisamente el cambio de che a tse fuera causado por esta evolución de nocte a noche. Entonces, para que no colisionara che procedente de CTE con che procedente de CE, el que procedía de CE cambió a tse. Bueno, ahí tenemos simplemente el dato. No me quiero detener mucho más en eso porque tampoco importa mucho. Continuamos. Ge, gi, habíamos dicho que palatalizaba a je, ji. Y en este caso, en castellano medieval, lo que vamos a tener es, por lo general, la pérdida de la consonante y nos vamos a quedar simplemente con la vocal. Entonces de je, ji vamos a pasar a e, i. Esto, como digo, es por lo general. Aquí hay bastante casuística, no podemos entrar en todo, aunque sí que es interesante comentar al menos que también podemos tener la secuencia ye procedente de ge cuando está en sílaba inicial y esa sílaba es tónica. Probablemente por el mismo razonamiento por el que equa, esa e en inicial tónica, pasa a yegua. Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Que, qui, latín clásico, che, chi, latín vulgar, castellano medieval, tse, tsi. Entonces vamos a tener del latín clásico quena, en castellano medieval va a ser tsena. Y por ejemplo de quinctu, en castellano medieval, cinto. Luego, por su parte, ge, gi pasa a je, ji y ya en castellano medieval perdemos, en principio, la consonante e o ye o i. Entonces vamos a tener de gelu, vamos a tener en español medieval hielo. Y esto por intentar explicarlo un poquito más, lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior de equa, yegua. Vemos que lo que teníamos era una E abierta tónica. Esta E abierta tónica, según sabemos, diptonga. Igual que, por ejemplo, de ferrum, hierro. Entonces, de elo, esa E abierta tónica diptonga en hielo. Y luego esta secuencia hielo, igual que de equa, yegua, yegua. Pues entonces lo mismo, hielo. Aquí, como decía, tampoco voy a entrar mucho en si esta ortografía medieval de hielo con Y se pronunciaba exactamente hielo o más bien hielo o más bien hielo.
Así que simplemente seguimos. Teníamos también el ejemplo de germano, que ya en la Edad Media lo que vamos a encontrar es hermano. Ahora, aquí ¿por qué no tenemos germano? Porque esa E, aunque sí está en sílaba inicial, sin embargo esa sílaba no es tónica. Entonces si no es tónica, no diptonga. Por eso, hermano. Y ya por último de vagina, tenemos la pérdida de ese sonido j y de vagina, vagina, vaina. Podemos suponer que en español medieval todavía sería vaina, que quizá ya estaría alternando con la otra solución vaina, con hiato o con diptongo. Y ya por último tenemos el siglo de oro, que es, de forma simplificada, el momento donde terminan ya de ocurrir todos los grandes cambios en la fonética. Y ya a partir de este momento, el español del siglo de oro y el español actual sonaban más o menos igual. Entonces, de que, ki, che, chi, tse, tsi, vamos a tener, según el reajuste de las sibilantes, de esto también tengo muchísimos vídeos y artículos, etcétera, así que no voy a entrar ahí. Entonces, de tse, tsi, vamos a tener o ce, ci en la parte de España que va a distinguir, o se, si en la parte seseante, que luego será la que se vaya a América, etc. Y por su parte, ge, gi, je, ji. Habíamos dicho que lo que ocurre así en general es que se pierde la consonante. Entonces teníamos e o y o i. Y entonces aquí ya nos quedaríamos sin nada más que decir. Entonces por eso he puesto entre paréntesis esta última parte para que hablemos de los casos en los que no se pierde la G. Por lo general tendremos que pensar aquí que son cultismos o semicultismos, porque en las palabras 100% patrimoniales en principio se pierde la G. Bueno, en estos cultismos o semicultismos, esta secuencia je, ji va a evolucionar también según el reajuste de las sibilantes a she, shi y ya por último ge, ji. Entonces vamos a verlo con ejemplos. De que, ki ya tenemos la evolución completa hasta ce, ci o se, si. Entonces tenemos de kena, cena o sena y de kinktu, cinto o cinto. Y luego en las palabras donde no se pierde esa G que en principio se pierde, pasamos de ge, gi a ge, ji. Y lógicamente aquí necesitamos nuevos ejemplos, ¿vale? Y antes de ir a los ejemplos propiamente, como digo en el artículo, aquí podemos suponer que la evolución de este sonido j es paralela a la evolución de ese mismo sonido j en otros contextos donde no se pierde, como por ejemplo en aliu en la Edad Media ayo y ya luego reajuste de sibilantes asho y por último ajo. Entonces, ahora sí, ejemplos de ge, gi donde no se pierde la G. Tenemos de geniu, podemos suponer que esto en la Edad Media se leería genio, luego xenio y por último genio. Entonces vemos que sigue los mismos pasos que aliu, ajo. Y vemos que efectivamente este geniu, genio, debe de ser un cultismo, porque si hubiera sido patrimonial, esa secuencia ni más vocal habría pasado a ñ y tendríamos genio. Y ya para terminar, un ejemplo con la secuencia gi, tenemos gigante, podemos suponer que esto en la Edad Media se leería gigante y ya luego paralelamente gigante, gigante.